porque eres tú, Padre Santo, en el que tu perfecta voluntad nos ha traído a este lugar, Señor amado Dios. Hoy, Padre, nos rendimos a ti, Padre Celestial. Hoy te damos gracias por este tiempo, Señor bendito Dios, por este tiempo en que podemos adorarte, Señor bendito Dios, por este tiempo en el que podemos alabar tu nombre, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta mañana, Señor, por este día, Señor, que en tu misericordia tú nos regalas, amado Señor. Hoy, Padre Celestial, entramos por las puertas, amado Señor, entramos a este lugar, Señor bendito Dios, en gratitud a ti, mi Padre Celestial, en gratitud a ti, Señor amado Dios. Gracias, Padre, por este nuevo día, Señor. Gracias por lo que ya estás haciendo en cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias por lo que tú seguirás haciendo, Señor bendito Dios, no solo durante este día, Señor bendito Dios, sino en cada uno de los días que tú tienes preparado para nosotros, amado Señor. Hay poder en el nombre de Cristo, Señor bendito Dios. Hay poder en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor. Pero también encontramos allí amor, Señor. También encontramos allí perdón, Señor. También encontramos allí misericordia, mi amado Señor. Hoy eres tú el que nos sustenta, Señor. Hoy eres tú el que nos levanta, Señor. Hoy eres tú el que nos fortalece, Padre Celestial. Hoy eres tú quien permite, Señor amado Dios, que abramos nuestros labios, Señor bendito Dios, para darte toda la gloria, Señor bendito Dios, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza a ti, Señor amado Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muy buenos días para todos, mis hermanos. Les invito a que puedan allí tomar asiento, y también le damos la bienvenida a las personas que se conectan o están allí escuchándonos a través de la internet. Quiero invitarlos allí a que tomen asiento, mis hermanos. Les doy la bienvenida a nuestro primer servicio, día domingo, nuestro servicio 7 de la mañana, mis hermanos, como tal. Y quiero invitarlos también, mis hermanos, al Evangelio de Juan. Por favor, acompáñenme allí al Evangelio de Juan en el capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, mis hermanos, y vamos a leer la primera parte de este evangelio como tal. Vamos a leer los primeros 20 versos, mis hermanos, como tal. Evangelio de Juan, capítulo 13, desde el versículo 1. Jesús lava los pies de sus discípulos y dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Bien, mis hermanos, hoy quiero, o el Señor, mejor dicho, mis hermanos, hoy el Señor quiere compartir, y vamos a ubicarnos allá en el verso 7, mis hermanos. Leíamos toda esta porción de la palabra
Leemos todos estos 20 versículos, mis hermanos, y podemos ver varias cosas allí, mis hermanos, como tal. Pero hoy el Señor quiere, o hoy el mensaje se desprende allí desde el versículo 7, mis hermanos. El versículo 7 es un versículo bien interesante, mis hermanos, como tal. Se los voy a volver a leer. Respondió Jesús y les dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El título del mensaje para esta mañana, mis hermanos, tiene que ver con esto, obviamente. Título del mensaje para esta mañana: después lo entenderás. Después lo entenderás es el título del mensaje para esta mañana. Y yo creo que solo el título del mensaje, mis hermanos, ya nos empieza a hablar sobre nuestra vida. Ya el Señor empieza a hablarnos desde el título del mensaje. Después lo entenderás, mis hermanos. Es una palabra que el Señor trae sobre la vida de Pedro. ¿Qué es lo que ocurre aquí con Pedro, mis hermanos? Y podríamos sacar varias enseñanzas aquí de la palabra de Dios. Podríamos tener una enseñanza muy tremenda en esta porción que leíamos. ¿Y cuál es, mis hermanos? Que aquel, mis hermanos, que se cree más, tiene que estar dispuesto a ser el menor, mis hermanos, a servir a los demás. Entonces es una enseñanza tremenda la que el Señor inmediatamente puede traer sobre nosotros. A donde el Señor nos lleva a mayor nivel, mis hermanos, siempre tiene que haber algo en nuestro corazón, y que es el servicio, mis hermanos, como tal. El Señor, la palabra que nos dice que el Señor no vino ¿cómo sería?, a ser servido, sino a servir. Entonces cada uno de nosotros tendría que comprender eso, mis hermanos. A medida que nosotros vamos caminando con el Señor nos va llevando, nosotros lo decimos en ocasiones, de victoria en victoria. El Señor, cada día vamos escalando con Él, mis hermanos. El Señor, no estamos estancados en el Señor, y el Señor nos lleva a avanzar. A medida que nosotros avanzamos, mis hermanos, en nuestra vida espiritual, tiene que haber siempre algo en nuestro corazón, y que es humildad, mis hermanos, humildad. Nosotros en ocasiones luchamos mucho, por ejemplo, contra el orgullo, mis hermanos. En muchas ocasiones pensamos que el orgullo no está dentro de nosotros, pero el orgullo está allí, mis hermanos. El solo hecho de que nosotros neguemos el orgullo, mis hermanos, ya nos hace orgullosos. Entonces tenemos que partir de eso. Entonces el Señor les está dando tremendas enseñanzas a los discípulos. ¿Qué? Les está diciendo: si yo, el Señor, Pedro, ¿por qué no quiere que el Señor le lave los pies? Porque Pedro conocía quién era Él. Pedro le está diciendo: Señor, tú me lavas los pies, yo sé quién tú eres el Hijo de Dios, y tú me vas a lavar los pies. Entonces, mis hermanos, el Señor, ¿qué nos muestra? Que a medida que el Señor nos está llevando cada vez más alto, mis hermanos, porque ese es el propósito de Dios, nosotros tenemos que estar aterrizados siempre ¿en qué? En el servicio, mis hermanos, en el servicio como tal. ¿Qué otra enseñanza el Señor nos puede ofrecer allí, mis hermanos? Hay otra enseñanza bien importante, y tiene que ver con qué. Nosotros no dejamos con que el Señor haga en nuestras vidas. El Señor, ¿qué quiere hacer en la vida de Pedro? Lavarle los pies. Pero Pedro, ¿qué le dice? No, Señor, tú me lavas los pies. No, Señor. Miren que en muchas ocasiones el Señor quiere hacer en nosotros, y nos damos cuenta que nosotros no se lo permitimos. Nosotros podríamos decir: no, Señor, ¿cómo así lavarme los pies? Yo lo puedo hacer, Señor. No, el Señor lo quiere hacer, y el Señor quiere hacer en toda área de nuestras vidas. Lo que sucede es que nosotros no se lo permitimos. Y la tercera enseñanza, mis hermanos, así muy rápidamente, tiene que ver, bueno, en esta sí nos vamos a demorar un poquitico, tiene que ver con lo que nos dice allí terminando el versículo 7, mis hermanos. Muchas de las cosas que empieza a hacer el Señor en nuestras vidas, mis hermanos, no las comprendemos al inicio, sino las comprendemos después de que ya ha pasado un tiempo. Y todos somos fiel testimonio de eso, mis hermanos. Nos podríamos sentar, mis hermanos, nos podríamos compartir aquí, hablar en la cafetería, tomarnos un tinto, mis hermanos, y podríamos todos llegar a esa misma conclusión, mis hermanos, que todo aquello que el Señor ha permitido que pase en nuestras vidas, todo camino porque el Señor nos ha llevado, tiene un propósito al finalizar. Al inicio no lo veíamos, mis hermanos, como tal. Al inicio nos cuesta en ocasiones ver el propósito que el Señor tiene. Pero al final, mis hermanos, cuando vemos todo aquello que ha hecho el Señor, lo comprendemos. Entonces el Señor le está diciendo allí a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces eso tiene que ser una palabra que tiene que estar en nuestro corazón, mis hermanos. ¿Por qué? Porque debemos comprender que, mis hermanos, que así va a funcionar y que así actúa el Señor en nosotros. El Señor se mueve de muchas maneras en nuestras vidas, mis hermanos. El Señor, alguna vez lo leíamos un domingo, el Señor habló a través de un asno, mis hermanos, a través de una asna. El Señor habló, el Señor se mueve como quiera. Pero nosotros, mis hermanos, a medida que nosotros vamos conociendo de Dios, nosotros nos damos cuenta cómo es el mover del Señor en nuestras vidas. El Señor a veces se mueve, o el Señor, sí, lo voy a decir a veces, porque el Señor se mueve como quiere. El Señor a veces se mueve de maneras que nosotros no entendemos, que nosotros no comprendemos, que nosotros nos preguntamos: ¿pero por qué, Señor? Pero, mis hermanos, allí está la voluntad del Señor como tal.
Siempre que el Señor se mueva, siempre que el Señor tenga un propósito en nuestras vidas, mis hermanos, algo sucederá en cada uno de nosotros. ¿Qué nos pasaba, por ejemplo, cuando éramos pequeños o cuando éramos adolescentes? ¿Qué nos pasaba, mis hermanos? En ocasiones no entendíamos las decisiones que tomaban nuestros padres en nosotros. Nosotros como adolescentes, ¿qué hacíamos, mis hermanos? Había una rebeldía en nosotros. A veces pensábamos que la rebeldía y la adolescencia, mis hermanos, es una etapa. No, mis hermanos, nunca piense que la rebeldía es una etapa. ¿Por qué? Porque se lo aseguro, mis hermanos, que no todos los adolescentes son rebeldes. Simplemente están expresando algo. O sea, nunca crean eso. Nunca crea que la adolescencia siempre va a traer una etapa que es la rebeldía. No. No todos nuestros adolescentes son rebeldes. Algunos solo quieren expresar alguna inconformidad. Entonces, ¿qué pasaba cuando nosotros éramos pequeños, mis hermanos, cuando éramos adolescentes? No comprendíamos las decisiones que tomaban nuestros padres. A veces queríamos que nos dieran un permiso para salir con nuestros amigos, pero les llegaban nuestras mamás, más que todo nuestras mamás, con ese sexto sentido. ¿Y qué pasaba? La mamá nos decía no y punto. Y nosotros podíamos ir a nuestros papás y no y punto. Pero después de que viene como que ese tiempo de madurez en nosotros, que nos damos cuenta, mis hermanos, nos damos cuenta que todo obra para bien. Y nos damos cuenta que nuestros padres nos estaban guardando de algo, nuestros padres nos estaban protegiendo, nuestros padres tienen esa responsabilidad. Y lo mismo pasa con el Señor, mis hermanos. Miren que puede haber esa rebeldía en nosotros al querer hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Entonces entendemos lo que le dice el Señor a Pedro. En este momento lo que está pasando en tu vida, en este momento lo que tú estás viviendo, lo que estás sufriendo o el tiempo que se está viniendo sobre tu vida, tú no lo entiendes en este momento, pero luego lo comprenderás. Entonces hoy nosotros que ya somos adultos, mis hermanos, que quizás somos mucho más maduros en la vida, pues podemos comprender y darle gracias a nuestros padres. O nos damos cuenta, mis hermanos, que muchas de las cosas que nuestros padres en su momento no nos dejaron hacer, se convirtieron en vida para nosotros. Se convirtieron en vida para nosotros. Muchos de nosotros hoy como padres, ¿qué hacemos? Agradecerle a nuestros padres por ese cuidado, por esa protección. Entonces, el Señor nos empieza hablando de esto, mis hermanos, y es claro que lo tengamos bien presente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, mis hermanos, el Señor nos ha dicho, ¿no? En muchas ocasiones nosotros quisiéramos que siempre fuera nuestra voluntad. Señor, permíteme hacer esto, Señor, lo otro. Señor, restaura mi hogar, Señor, ábreme esta puerta de empleo, Señor. Pero hay ocasiones, mis hermanos, en que el Señor nos dice no. Y nos dice no, ¿por qué? No porque el Señor sea un Dios malvado, no porque el Señor nos quiera ver sufrir, no porque el Señor nos quiera hacer daño, mis hermanos. No, el Señor conoce todos los tiempos, mis hermanos. El Señor conoce los tiempos, mis hermanos. Y muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que, mis hermanos, todo obra para bien en nuestras vidas. Y es algo, nosotros ya conocemos la palabra, mis hermanos. El Señor que le dice, los que ya están limpios solo tienen que lavar sus pies. Mis hermanos, nosotros conocemos ya mucha palabra. La palabra ha limpiado nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner esa palabra por vida, poner esa palabra por obra. Mis hermanos, cuando el Señor cierra una puerta, cuando el Señor nos dice que no, cuando el Señor hace cosas que nosotros no comprendemos, mis hermanos, no lo hace con un propósito malo. Todo lo contrario, la palabra de Dios que nos dice que sus pensamientos son de bien y no de qué. De mal, mis hermanos. Entonces, cuando el Señor nos dice no, mis hermanos, piénselo de esta manera. Cuando el Señor nos dice no es porque nos está guardando de algo. Cuando el Señor nos dice no, nos está guardando de algo. Cuando no comprendemos lo que el Señor está haciendo, mis hermanos, ¿qué quiere decir eso también? Que el Señor también nos está enseñando algo, mis hermanos. Entonces, así como cuando llegamos a la madurez, hoy a los 44 años, mis hermanos, yo puedo decir, gracias papi por todas esas cosas de las cuales tú me guardaste. Mis hermanos, nosotros después de haber caminado con el Señor 10 años o mucho tiempo, podemos decir gracias Dios por lo que tú has hecho. Entonces, desde ahí quiero empezar, mis hermanos, o el Señor me permite empezar desde aquí. Mis hermanos, ¿cuál es el propósito de que hoy estemos aquí, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito de que hoy estemos aquí? Hay un propósito muy claro, ¿y cuál es? Que nosotros conozcamos más al Señor, mis hermanos. Ayer hablábamos un poquitico en el tiempo del ayuno, hablábamos sobre la comunión con Dios, sobre lo importante que es tener esa comunión, esa relación, esa conversación con el Señor. Mis hermanos, hoy estamos aquí porque queremos de esa comunión, porque queremos de esa relación, pero hoy estamos aquí con un propósito, ¿y cuál es? Conocer cada vez más a Dios, conocer cada vez más a Dios. Usted pudo llegar a este lugar y usted llega con una petición en su corazón.
Usted puede llegar con una petición allí en su corazón, en sus pensamientos. Usted hoy ha venido al Señor, mis hermanos, con un propósito. Señor, habla mi vida. Señor, trae sanidad. Señor, restaura esta parte. Señor, quiero reconciliarme. Señor, cierra esta herida. ¿Y quién quita, mis hermanos, que el Señor lo haga como Él quiere? Mis hermanos, Él se mueve como quiere. Pero mis hermanos, a veces con el propósito que nosotros podemos venir no es el mismo propósito con el Señor, con el cual el Señor nos ha traído. Entonces, mis hermanos, el propósito de que estemos aquí, ¿cuál sería? Que cada día nosotros le conozcamos más a Él. Entonces, hoy usted, mis hermanos, hoy usted está viviendo una situación difícil. Mis hermanos, cuando el Señor lo permita, cuando el Señor nos quiera llevar al otro nivel, Él solo sabe cuándo serán esos tiempos. Cuando nosotros no comprendamos la situación, ¿qué debemos decir? ¿Será que es el enemigo? ¿Será que es Satanás el que se ha querido interponer? No, mis hermanos, la palabra dice que nadie le podrá hacer frente. ¿Qué quiere decir nadie? Nada, mis hermanos. Nadie, mis hermanos, podrá hacer frente y podrá hacer frente a los propósitos de Dios. Entonces, hoy estamos sentados aquí, mis hermanos, y pasando una situación, solo el Señor lo conoce. Puede que no estemos pasando nada, mis hermanos. Ya la hemos pasado, la vayamos a pasar en un futuro. Pero que ocurre que cuando conocemos a Dios, mis hermanos, sabemos cómo el Señor, sabemos cómo Él actúa en nuestras vidas. Y al conocerlo, mis hermanos, también hallaremos algo que el Señor quiere. Es hallar descanso, es hallar reposo, es hallar paz, es hallar tranquilidad, mis hermanos, como tal. Entonces, mis hermanos, de esto se trata. El Señor va a actuar en nuestras vidas de forma que nosotros no comprendemos, mis hermanos, de formas que nosotros no entendemos. ¿Y qué tendríamos que decir nosotros, mis hermanos? Mis hermanos, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Señor, yo no lo sé. El Señor le habla, mis hermanos, a un profeta, creo que es Ezequiel, y el Señor le dice, oh, hijo de hombre, vivirán estos huesos, y él le dice, tú lo sabes. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros no sabemos lo que depara en nuestra vida, pero el Señor sí lo sabe, mis hermanos. Entonces, no estamos aquí o no fuimos formados aquí, mis hermanos, o no fuimos hechos por las manos del Señor para entender las cosas. Nosotros fuimos hechos para adorar al Señor, mis hermanos, como tal. Y fuimos, o debemos comprender una cosa, fuimos hechos, mis hermanos, para adorar al Señor y para comprender que estamos en sus manos. O sea, que esa situación que estamos viviendo, mis hermanos, esa situación que en ocasiones nos puede quitar el sueño, esa situación que en ocasiones nos puede quitar la tranquilidad, mis hermanos, esa situación que en ocasiones puede llegar a desesperarnos, mis hermanos, nosotros no estamos aquí para entenderlo. Nosotros estamos aquí es para adorar al Señor, para obedecerle, para caminar, para levantarnos, para confiar en Él, para depender de Él. Eso ya debería estar en cada uno de nosotros, mis hermanos. Lo decía y lo decíamos en los últimos servicios. En ocasiones nos victimizamos mucho, en ocasiones nos quejamos mucho, pero esos son solo reflejos de una inmadurez espiritual. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, ¿qué es lo que ocurre en nuestras vidas? Sabemos, mis hermanos, que estamos en sus manos y si estamos en sus manos, todo, absolutamente todo estará como bien, mis hermanos. Entonces, debemos descansar en el Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el Señor, mis hermanos, en nuestras vidas es perfecto. Todo lo que hace el Señor en nuestras vidas es perfecto. Y dice allí Génesis que todo lo que hacía el Señor era bueno en gran manera, mis hermanos, como tal. Entonces, eso, mis hermanos, tiene que quedar en cada uno de nuestros corazones. No estamos comprendiendo lo que estamos pasando, no lo estamos entendiendo, pues no estamos llamados a eso, mis hermanos. Estamos llamados es a obedecer nosotros al Señor. Y mis hermanos, lo decíamos ahorita, puede que mis hermanos lo estemos pasando en este momento.
Si yo le pidiera a usted que levantara su mano, usted de pronto levantaría su mano. Todos los que estamos pasando por una situación difícil podríamos levantar su mano, mis hermanos. ¿Por qué? Porque digámoslo así, la ley es para todos, mis hermanos. El Señor conoce, mis hermanos, que una manera de que nuestro corazón regrese a Él, ¿cuál es? Una manera de que nuestro corazón regrese al Señor, ¿cuál es, mis hermanos? Que pasemos por temporadas, por momentos o situaciones difíciles. Triste que es así, mis hermanos, pero el Señor sabe que es lo mejor. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos está haciendo perder la paz o la tranquilidad en este momento? Podríamos pensar en la economía, podríamos pensar en el trabajo, mis hermanos, podríamos pensar, no sé, en la familia, podríamos pensar en la enfermedad, pero recordemos, no estamos llamados a entender lo que está pasando. El Señor mismo nos lo dice en su palabra, después lo entenderán. Ahora no es el momento, ahora es el momento ¿de qué? De estar pegados a mí, ahora es el momento de estar aferrados a mí. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, mis hermanos, cuando Pedro le dice, ¿cómo así, Señor, que tú me vas a lavar los pies? Recuerde eso. En ocasiones el Señor quiere hacer, o no en ocasiones, siempre el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero nosotros no lo dejamos. Cuando el Señor le dice de esa manera, cuando a la pregunta de Pedro, mis hermanos, quiere decir que todo lo que hace el Señor es para la gloria de Él, mis hermanos, como tal. Debemos comprender eso. Señor, no sé por qué estoy pasando esta situación dura en mi familia, pero sé que va a ser para tu gloria, Señor. Sé que es para que yo sea enseñado, sé para que cada día yo confíe más en ti. Y bueno, mis hermanos, vamos a ver un ejemplo muy claro de esto, mis hermanos. Y yo lo quiero invitar allí 2 capítulos atrás. Acompáñenme, por favor, al capítulo 11. Allí en Juan, en el mismo Evangelio de Juan, pero vamos al capítulo 11, que es un capítulo muy conocido por todos nosotros, mis hermanos, como tal. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Uno podría detenerse y decir, pastor, no entiendo aquí. No entiendo aquí. ¿Cómo así que el Señor le amaba, que amaba a Lázaro, que amaba a Marta y a María, pero aún se quedó 2 días más allí? Entonces nosotros, miren, mis hermanos, que inmediatamente nuestro entendimiento, mis hermanos, nosotros quisiéramos entender las cosas, mis hermanos, como las ve Dios. Pero nos damos cuenta que nuestro entendimiento es muy cortico, es muy reducido, mis hermanos. El Señor mira todo desde el cielo. Nosotros vemos de forma horizontal. El Señor todo lo mira desde el cielo, mis hermanos. Él tiene mejor visión que nosotros. Entonces uno podría decir, pero si este hombre estaba enfermo, ¿por qué el Señor no le sanó? ¿Por qué el Señor rápidamente no salía allí corriendo y iba y le sanaba? Porque le amaba. Entonces nos damos cuenta que no entendemos el proceder del Señor. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro, ¿a qué? Muerto. Y mucho cuidado con este versículo 15. Y me alegro de vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que yacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Y todo aquel que vive y crea en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar aquí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo llamaba, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Miren que allí vemos cómo nuestro entendimiento, mis hermanos. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Mucho cuidado con ese versículo también. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle, ¿qué? Ir, mis hermanos, como tal. Mis hermanos, este es un ejemplo perfecto. Este ejemplo perfecto, mis hermanos, de lo que el Señor le dice a Pedro. Lo que está sucediendo ahorita no lo comprendes, pero después lo entenderás. Mis hermanos, nosotros no comprendemos, y lo decíamos ahorita, no entendemos, este no es nuestro llamado, mis hermanos, quitémonos eso de la cabeza. Nuestro llamado es caminar en obediencia siempre al Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué habían en estas mujeres, mis hermanos, como tal? ¿Qué podríamos decirle, mis hermanos? ¿Hay enfermedad en este capítulo? Claro que sí, pero esa enfermedad se traduce ¿en qué? En muerte. ¿Y qué más podríamos ver en esa porción que leíamos? Mis hermanos, hay enfermedad, hay muerte, hay preocupación, hay desánimo en estas mujeres, y también hay algo que el Señor le recalca allí: falta de fe. Falta de fe, mis hermanos, como tal. Hay una cosa, mis hermanos, que en nosotros se enfrenta. ¿Y qué es esa cosa que en nosotros se enfrenta? Mis hermanos, en muchas ocasiones nuestro entendimiento se enfrenta a la fe, mis hermanos. ¿Por qué no entendemos o por qué no comprendemos las cosas que nos pasan, mis hermanos? Porque nos falta fe, porque nos falta fe. Nosotros pensaríamos que, miren la manera como envían a buscar al Señor Jesús. Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Mis hermanos, de la misma manera nosotros nos presentamos delante del Señor. Señor, tu hijo es el que está pasando por esta necesidad. Entonces, cuando no comprendemos las cosas que nos suceden en nuestras vidas, mis hermanos, fundamentalmente nos está faltando fe, mis hermanos, como tal. Que el Señor va a permitir estas mismas cosas o estos mismos procesos hasta que nuestra fe aumente, mis hermanos, como tal. Entonces estamos viendo enfermedad, muerte, preocupación, desánimo, falta de fe. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esa es como la primera parte, mis hermanos, como tal. Esa es la primera parte. Eso es como un cuento, el inicio del cuento, mis hermanos. ¿Y qué ocurre? Que el final es totalmente diferente. Ninguna de ellas, mis hermanos, ninguna de ellas, ni Marta, ni María, ni los judíos que estaban allí acompañándolas en su dolor, ninguno de ellos pensaba, mis hermanos, que el final iba a ser diferente. Y a nosotros nos pasa igual, mis hermanos. La situación que estamos viviendo, mis hermanos, solo el final lo conoce el Señor. Solo el final lo conoce el Señor, mis hermanos, como tal. Hace un tiempo, mis hermanos, yo contaba una historia, mis hermanos. Hace un tiempo yo contaba una historia, mis hermanos, ya que hacía referencia, mis hermanos, de una mujer que le iban a quitar su casa, mis hermanos. Una mujer se dejó colgar allí en las cuotas hipotecarias. Y esta mujer clamaba todos los días al Señor diciéndole, Señor, haz un milagro, Señor, y que esta deuda se pague, que esta deuda se pague. Y nosotros estamos viendo el problema. Y nosotros podríamos decir, wow, el milagro que haga el Señor. Ojalá el Señor le pague la deuda a la señora. Pues mis hermanos, ese no fue el milagro. Es decir, que a esta señora le quitaron su casa. Esta señora perdió su hogar. Pero ¿cuál fue el milagro entonces, pastor? Mis hermanos, el Señor la sustentó durante ese tiempo. Que perder el hogar no debe ser algo fácil, mis hermanos. Perder algo que quizás esta mujer había invertido buena cantidad de dinero en él. Mis hermanos, así nos pasa a nosotros. Nosotros quisiéramos que fuera un final
como nosotros quisiéramos, pero nos damos cuenta que los finales del Señor son totalmente diferentes a los nuestros. Mis hermanos, ninguna de ellas ya habían perdido la fe. Ellas estaban diciendo, Señor, pero ¿para qué quitar la piedra si ya han pasado 4 días? Señor, si hubieras estado antes, pues mejor. Mis hermanos, aquí nosotros ¿qué podríamos ver? Mis hermanos, que el final del Señor era el mejor y que el Señor tenía un propósito para allí. Y yo voy a hacer comprensión de lectura rápidamente. Mis hermanos, si usted se fija en el versículo 15 y en el versículo 42, el Señor se alegra de esa situación. El Señor no se alegra de la muerte de Lázaro, el Señor no se alegra de ver sufriendo a Marta y a María. No, el Señor no se alegra, pero el Señor se alegra ¿de qué? De que los discípulos estuvieran con Él en ese momento porque los iba a llevar a ver una resurrección. El Señor se alegra allí en el versículo 42 ¿de qué? De que habían muchos hombres judíos allí. ¿Por qué? Porque iban a creer en el Señor, porque iban a creer en Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que al inicio las situaciones se ven oscuras, al inicio las situaciones no se ven tan claras, mis hermanos, pero el Señor nos lleva ¿a qué? A seguir caminando en esa fe. Y al final, ¿qué es? No fue la voluntad. Obviamente querían las mujeres que su hermano no muriera, pero la voluntad del Señor, ¿cuál era? Que Él fuera glorificado. El Señor iba a levantar a Lázaro entre los muertos y muchos llegarían a Él. Entonces, mis hermanos, muchos de nosotros, hay un mensaje que del pastor Diego que se llama ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso usted lo encuentra allí en redes sociales. Muchos de nosotros en ocasiones nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pongámonos en los zapatos de Marta y de María. Ellas se podrían estar pensando ¿por qué? ¿Por qué mi hermano se enfermó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano murió? Nosotros también tenemos muchos ¿por qué en nuestras vidas, mis hermanos? ¿Por qué estoy pasando esto, Señor? ¿Por qué lo otro, Señor? ¿Por qué a mí, Señor, si es el momento? A veces yo alguna vez le decía al Señor, Señor, ¿por qué si ahora estoy juicioso me pasan estas cosas? ¿Por qué ahora, antes cuando era un degenerado, Señor, cuando hacía muchas cosas que eran incorrectas ante ti? ¿Por qué en ese entonces no me pasaba nada? Pero ¿por qué ahora que quiero caminar contigo, Señor, todo se vuelve diferente? Mis hermanos, todos nosotros conocemos la palabra. Todos nosotros conocemos la palabra, pero no entendemos el actuar del Señor. El Señor, hace unos días compartíamos sobre el centurión, creo que fue un miércoles, mis hermanos, en un mensaje que se llama Escucha a Dios. Y llega un centurión, un soldado romano, y llega el Señor y le dice, Señor, mira que mi siervo está gravemente enfermo. Y el Señor le dice, bueno, yo iré y le sanaré. Mis hermanos, el centurión inmediatamente le dice, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y usted conoce esa porción de la palabra. Mis hermanos, ¿por qué el Señor no actuó de esa manera? ¿Por qué el Señor no dijo, está enfermo Lázaro? Pues yo voy a lanzar la palabra desde aquí y Lázaro sanará. Miren, mis hermanos, que son dos cosas diferentes. Quizás el centurión no conocía del Señor. Quizás el centurión era un hombre que no era creyente. Y el Señor hizo un milagro en él. Y uno podría decir, Lázaro, un hombre que conocía al Señor, era un hombre que lo conocía, sabía que era el Hijo de Dios y en él no actuó. Miren, mis hermanos, que allí podríamos ver que el Señor actúa de formas diferentes. Diferentes, mis hermanos, como tal. Y todas ellas tendrán un propósito. ¿Cuál era el propósito en el centurión? Que los demás se dieran cuenta de la fe que tenía este centurión en Cristo. ¿Cuál era el propósito? En este caso, en esta porción que leíamos, que los discípulos se dieran cuenta, mis hermanos, que la fe de ellos aumentara, mis hermanos, como tal, que la fe de esos judíos que quizás en algún momento se negaban a aceptar al Hijo de Dios, ellos vieran por sus propios ojos que tenía el poder para dar vida. Entonces, nosotros lo vemos de esa manera, mis hermanos, como tal. Lo decíamos ahorita. Si no estamos llamados a entender a qué estamos llamados, a obedecer, mis hermanos, muy bien. Estamos llamados a qué más, mis hermanos, a caminar con el Señor, a levantarnos y a confiar en Él. Todos nosotros, mis hermanos, hoy podemos reconocer en nuestro corazón, todos, podemos reconocer en nuestro corazón cómo obra el Señor. En todos, mis hermanos, todos tenemos propósitos diferentes.
Todos, en todos el Señor ha colocado un propósito diferente, todos pasamos por circunstancias diferentes, pero mírenos hoy todos aquí, mis hermanos, caminando con el Señor, conociéndole cada vez mucho más a Él. Mis hermanos, hoy le podemos decir al Señor que, gracias Señor por cerrar esa puerta. Gracias Señor por cerrar esa puerta, Señor. Gracias Señor porque lo que yo quería en algún momento, Señor, no era lo que querías tú. Tú querías otra cosa para mi vida, Señor. Y te doy gracias por ello, mis hermanos, como tal. Entonces todos podemos darle gracias a Dios. Hoy todos podemos reconocer en nuestro corazón que al principio no vamos a entender, mis hermanos. Al principio no lo vamos a entender, mis hermanos. Pero después que pasan, le damos la gloria al Señor. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que más de estos tiempos vendrán sobre nosotros? Sí, mis hermanos. Más de estos tiempos. Piénsenlo de esta manera. En estos días, mis hermanos, que se habla tanto entre la guerra en Israel. ¿Nosotros qué podríamos decir? Ayer teníamos un eclipse anular. Entonces muchas personas se podrían llegar y decir, wow, los tiempos se están cumpliendo, las cosas se están cumpliendo, las cosas que decía el Señor se están cumpliendo. Y claro que sí, mis hermanos, así es. Pero no deberíamos centrarnos tanto en esas señales, mis hermanos. Son importantes y están en su palabra, claro que sí. Deberíamos centrarnos en qué? En que cuando el Señor venga por nosotros nos encuentre haciendo su voluntad. Nos encuentre esperándolo, nos encuentre como estas 10 vírgenes, mis hermanos, con las lámparas llenas de aceite. ¿Para qué? Para esperarle, mis hermanos, como tal. Entonces, todas estas cosas que vienen sucediendo, mis hermanos, quiere decir que pasaremos por tiempos de aflicción. Sí, mis hermanos. Quiere decir que sí pasaremos. Pero el Señor desde hoy nos está preparando. ¿Y nos está preparando para qué? Mis hermanos, para que cuando llegue ese momento no nos tome por sorpresa diciendo, es el castigo del Señor, es Satanás el que se metió en el hogar, en mi vida, en la iglesia. No, la voluntad de Dios. Al principio no lo entenderemos, pero después comprenderemos. Entonces, mis hermanos, esto va a ocurrir una y otra vez en nuestras vidas. Una y otra vez llegarán estas cosas a nuestras vidas. Vendrán cosas que causarán dolor, sí, mis hermanos. Vendrán cosas que causarán dolor. Vendrán cosas que traerán aflicción a nuestras vidas. Vendrán la duda a nosotros. Vendrán las preguntas. Vendrán los cuestionamientos a nosotros. Debemos descansar en lo que el Señor nos dice. Ahora no lo entiendes, pero después lo harás. Entonces, mis hermanos, lo vemos de esa manera. Piensen por un momento en un hombre de Dios. Piensen en un hombre de Dios. Piensen en todos esos personajes que nosotros hemos leído en algún momento. David, en Moisés, mis hermanos, en Pablo, en el Señor Jesús. Si nombramos nomás a estos 4, mis hermanos, piensen si ellos pasaron por momentos de aflicción. La respuesta es sí. Todos absolutamente pasaron por tiempos de aflicción. No sabían cuándo iba a terminar, no sabía qué venía sobre ellos, a excepción del Señor Jesús. Pero ellos se mantuvieron allí en firmes. Y en nosotros tiene que ser igual, mis hermanos. ¿Qué decía Pablo? Pablo nos decía allí en el aguijón de la carne, mis hermanos, que él se gozaba en eso. Y en nosotros tiene que haber alegría en nuestro corazón cuando vengan estas circunstancias. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que somos hijos de Dios. Porque eso quiere decir que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Preocúpese. Pastor Diego me dice siempre una cosa, me dice, Miguel, preocúpese cuando en la iglesia no pase nada. Me dice, preocúpese, Miguel, cuando en la iglesia no pase nada. Cuando la iglesia esté en paz, Miguel, preocúpese. Pero que hayan problemas, que hayan dificultades, Miguel, alégrese de eso. Yo le digo, ¿cómo así, pastor? Y me dice, sí, alégrese, porque quiere decir que el Señor está haciendo. El Señor se está moviendo. Entonces, mis hermanos, nosotros nos debemos también alegrar en nuestro corazón cada vez que estas cosas pasan. Se ocurrió en David, se ocurrió en Moisés, se ocurrió en Pablo, se ocurrió en el Señor Jesús. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros? Nada. Somos hijos también de Dios, mis hermanos, como tal. Entonces, esos tiempos nos fortalecen, esos tiempos nos llevan a confiar y a depender de Dios. Así va a ser, mis hermanos, como tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros lo conocemos muy bien, mis hermanos. Conocemos la palabra muy bien. No era la primera vez que leíamos sobre Lázaro, mis hermanos. No era la primera vez. No era la primera vez que escuchamos sobre este centurión que el Señor sana a su siervo. Pero ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Que es en el momento, mis hermanos, es en el momento, es en la dificultad,
que se nos olvida colocar todo esto por obra. Es en ese momento que se nos olvida colocar todo esto que el Señor nos enseña por obra. Versículo 15 y 42, allí del Evangelio, del capítulo 11. Ese tiempo, mis hermanos, ese tiempo era de bendición para sus discípulos y para los judíos. Mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué no comprendemos los tiempos del Señor? ¿Por qué no comprendemos lo que estamos pasando? Porque ocurren dos cosas, mis hermanos, en cada uno de nosotros. Por eso les decía al inicio, en la adolescencia, las decisiones de nuestros padres nos parecían injustas, aburridas, no sé, muchas cosas pensábamos, mis hermanos. Yo le decía a mi papá, pero mire que los papás de mi amigo sí lo dejan hacer y a mí no. Mis hermanos, hoy en día vemos que todo obró para bien. Mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? Cuando nosotros no comprendemos lo que nos está pasando, ocurren dos cosas en nosotros. La primera, se cierran nuestros ojos, mis hermanos. Se cierran nuestros ojos, se cierran nuestro entendimiento, mis hermanos. No queremos comprender, no queremos comprender. Lo decía creo que hace 8 días. A veces nos creemos muy buenos, a veces nos creemos muy santos y por eso cerramos los ojos y nos negamos a esa situación. Decimos, pero esto no nos puede pasar a nosotros porque estamos firmes con el Señor. No, es cuando más nos va a pasar, mis hermanos, como tal. Entonces, lo primero que puede pasar, mis hermanos, es que se cierren nuestros ojos, es decir, no vemos lo que el Señor quiere hacer. Yo le invito a esto, mis hermanos, yo lo quiero invitar a esto. Si usted está pasando por una situación, mis hermanos, usted no la vea a través de las circunstancias, sino véalo, cambie el ángulo de la visión. Es decir, decía un comercial, véale el lado Coca-Cola a las cosas. Mis hermanos, ¿qué quiere decir? Que esa situación que nos está quitando la tranquilidad, la paz o el sueño, mis hermanos, tenemos que renunciar a eso y tenemos que ver las cosas que el Señor va a hacer. Y tenemos que verlo de eso y tenemos que cambiar hasta nuestro modo de hablar en eso, mis hermanos. Algo tú harás. En vez de decirle, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Tenemos que decir, Señor, algo sucederá. Algo pasará, mis hermanos, como tal. 2, se cierran nuestros ojos, mis hermanos, se cierra nuestro entendimiento, no queremos aceptar la situación para nada. Y 3, mis hermanos, se endurece nuestro corazón. Y de esas 3 cosas nos debemos cuidar, mis hermanos. Se endurece allí nuestro corazón. Y si eso pasa en nuestras vidas, mis hermanos, también se nos va a olvidar, mis hermanos, quién tiene el control de las cosas. Lo compartíamos ahorita, mis hermanos, no se trata de entender. A lo único que estamos llamados a entender que es que estamos en las manos de Dios, que estamos en su soberanía. Entonces, tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Solo Dios sabe nuestros tiempos. Solo Dios los conoce. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que quizás el Señor mañana tiene preparado para nosotros, como lo veíamos hace 8 días, una tormenta. Pero antes de entrar a esa tormenta, mis hermanos, yo entro con el propósito de que pasaré al otro lado, Señor, y algo tú harás en mi vida. Algo tú harás en mi familia como tal. Ayer compartíamos un poquito de Job. Todos conocemos la vida de Job y todos conocemos su aflicción. Ayer les dejaba una tarea y era leer el capítulo 40 y el 41. A veces es necesario, mis hermanos, no solo quedarnos con lo que el pastor o el predicador nos da. Es necesario ahondar en la palabra de Dios. Hoy voy a dejar también una tareita del libro de Job y es el capítulo 3. Para que usted la lea allí, mis hermanos, para que saque un tiempito, para que en su tiempo devocional pueda compartir. Mis hermanos, todos conocemos a Job. ¿Por qué? Por sus tiempos de aflicción. Job no comprendía por qué le vinieron cosas sobre él. El mismo Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, un hombre temeroso, perfecto? El Señor le habla así a Satanás. Job no comprendía, mis hermanos, por qué cosas o por qué razones le pasaron esas cosas a él. Y uno que lo puede ver. Si usted lee todo el capítulo 3, mis hermanos, allí en casa, usted va a ver que Job en algún momento se queja. Job maldice el día en que nació. Esa es una parte muy dura, mis hermanos, porque Job no está quejándose de Dios. Job no está diciendo, Señor, tú me trajiste esta enfermedad. No, Job no se está quejando de Dios, está quejándose ante Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Job dice, maldice el día en que nació. Él dice, ojalá nunca hubiera nacido. Y no sé si estas palabras en algún momento también han salido de nuestros labios. Y no salen de nuestros labios en momentos de gozo.
Salen momentos cuando no comprendemos la situación. Entonces, si usted ve ese capítulo 3 y nuevamente, así como lo hacíamos ayer, se va al capítulo 42, no era el mismo hombre Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿cómo? Te ven. Entonces Job no vio esa tribulación, Job no sabía cuánto iba a tardar, vinieron, perdió toda su familia, su riqueza, sus amigos vinieron a molestarlo aún más. Pero él, mis hermanos, no desistía, él seguía. Claro que llegó un momento en que quizá la situación se hizo inmanejable y las palabras que salieron de los labios de Job no eran las mejores. Pero Job, mis hermanos, al principio no comprendió los tiempos, pero sí los comprendió al final. Y el Señor, ¿qué hizo? El Señor le trajo mucho más, mucha más bendición de lo que él tenía como tal. Mis hermanos, el Señor permitió esos tiempos en Job, ¿para qué? Para que él le pudiera conocer mucho más, más y más. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí sentados en este domingo, mis hermanos? Conociendo más a Dios, conociéndolo a través de su palabra, a través de sus escrituras. Y no solo conociéndolo, también asimilando que esto que nos está pasando, hoy no lo entendemos, pero mañana sí lo entenderemos, mis hermanos. Que solo el Señor conoce lo que está pasando. Entonces, mis hermanos, allí se cumple perfectamente. Mis hermanos, cuando pasamos por estos momentos, por estos tiempos, seremos de testimonio. Seremos de testimonio. En esos renglones en que el Señor le está hablando a Pedro, mis hermanos, hay muchas enseñanzas. El Señor le está diciendo una clara que hoy tiene que quedar clara en nuestro corazón. En este momento no lo entiendes, pero mañana sí. No te preocupes, Pedrito. En este momento no hay lío. Mañana lo comprenderás. Entonces nosotros también lo estamos allí como asimilando, lo estamos tomando para nosotros. Pero también el Señor, ¿qué nos está diciendo? Todos recordamos cuando, por ejemplo, el Señor restaura a Pedro. O cuando cuando Pedro niega al Señor. Todos sabemos que si lo negó 3 veces, el Señor lo restaura 3 veces, mis hermanos, como tal. Y el Señor le dice, cuando Pedro lo niega, el Señor, ¿qué le dice? Pedro, tú no me negarás. El diablo ha pedido tu vida para zarandearte, pero después de que tú pases por ese tiempo de zarandeo, tú vendrás y reconfortarás a tus hermanos, o sea, tú serás de testimonio. Mis hermanos, esos son tiempos de preparación. Es decir, que lo que estamos viendo en este momento en nuestras vidas son tiempos de preparación. Seremos testimonio, mis hermanos. Seremos testimonio para muchas personas. Y yo voy a hablar algo así muy cortitico, mis hermanos, porque voy a hablar así rápidamente, mis hermanos, sobre esas situaciones. Ninguno de nosotros está exento de ellas. Piénselo de esta manera, mis hermanos. Entre un pastor y nosotros como ovejas, no hay diferencia, mis hermanos. La palabra dice, el Señor no hace excepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que al Señor a todos nos lleva en un trato, mis hermanos. Con todos nos está llevando, nos tiene en remojo, nos tiene en un ciclo, mis hermanos, en un proceso. Nos tiene en un desierto. Miren, mis hermanos, yo le voy a dar una partecita. Le voy a contar un testimonio así rápidamente. No he visto a la pastora Marcela estos días, mis hermanos. La pastora Marcela no se haya divorciado de mí. No es que se haya separado. Mentiroso, diablo. Mis hermanos, la pastora Marcela quedó en embarazo. Yo les digo, pero ojo aquí. Tranquilos, mis hermanos, y yo les agradezco mucho. Yo les agradezco mucho. La pastora quedó embarazada. Y yo ya lo sabía, mis hermanos. Yo empecé a ver cambios en ella. Y empecé a ver cambios en ella porque yo me aplicaba la loción y empezaba como con ganas de ir al baño a vomitar. Yo dije, ay Dios. Ay Dios. Ya, yo dije, ya estoy muy viejo. Ya estoy muy viejo. Y yo la miraba a ella y yo no le decía nada. Ella tampoco me decía nada. Y yo decía, y un día, mis hermanos, eso fue un lunes en la noche, llegó y me pasó una carta. Y cuando me pasó esa carta, yo inmediatamente lo comprendí. Yo dije, y me asusté. Sí. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted ya, su tercer hijo, me asustó? Pues sí, me asusté, mis hermanos. Me asusté. Pero entonces yo le dije, no, cielo, vamos, adelante. Vamos, si el Señor lo permitió, vamos hacia adelante, cielo. Y así fue, mis hermanos.
Y en mi corazón habían dos cosas, mis hermanos. En mi corazón había alegría, pues una bendición, es un bebé. Ahí está el tercero, este es el nombre que yo quiero para el tercero. Pero también en mi corazón que había. Fuimos en esos días a un centro comercial y me recibieron como una docena de pañales. Y yo apenas pasé y yo los miré y yo dije, wow, otra vez a cambiar pañales. Yo decía, pero bueno, con ánimo, mis hermanos. Y así empieza, mis hermanos, y empezamos ese proceso. Fue sorpresa, digámoslo de cierta manera, ese embarazo, claro que sí, mis hermanos. Entonces, ahí es donde yo quiero que empecemos. Hermanos, no comprendemos lo que hace el Señor. Entonces yo decía, Marcela, pero yo ya soy cucho, yo ya soy viejito, y yo no te voy a decir eso lo mismo a ti porque, mejor dicho, tenemos problemas. Es molestando, mis hermanos. Yo no le hago esas bromas a la pastora. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Los días se fueron dando, mis hermanos, y el tiempo fue pasando. Y nosotros hacíamos lo que estaba, mis hermanos, en nuestro poder, en nuestras manos. Es decir, la dieta de mi esposa, mis hermanos, que mi esposa se empezara a cuidar, a comer más proteína, bueno, una serie de requerimientos. Y seguíamos ahí en esa lucha. Para mis hijos era una gran alegría, mis hermanos. Sofía, mi hija mayor, Juan Esteban, estaban muy contentos. Mis hermanos, llega un momento, mis hermanos, en este embarazo, en que Marcela empieza a sentir ese dolor bajito. En que Marcela empieza a sentir un dolor bajito y me empieza a decir, Miguel, tengo este dolor bajito. Y yo podía decir, wow, ese dolor bajito. Me decía, hay un pequeño sangrado, Miguel. Entonces yo le decía, cielo, no te preocupes, se cerró el útero. El útero se cierra, cielo, no te preocupes. El útero se cierra y expulsa lo que haya ahí y lo expulsa en forma de sangre. No te preocupes, cielo. Entonces mi esposa me decía, sí. Pero en el corazón, en el interior del corazón, ¿qué empieza a pasar? Una cosa es lo que nosotros empezamos a hablar y otra cosa es lo que empezamos a sentir. Eso pasa, mis hermanos. Entonces, el Señor nos dice en su palabra, lo que estás pasando ahora no lo entenderás, pero después, mañana sí. Mis hermanos, viene todo este proceso. Marcela tenía cita, eso fue un domingo que ella sintió el dolor bajito, el siguiente día no paraba este sangrado. Yo le dije, hay que ir al médico, ella va al médico, mis hermanos me llaman y me dicen, Miguel, estoy así, me voy a ir para la casa, voy a descansar, total reposo. Yo le digo, claro que sí. Entonces nosotros hacíamos lo que estaba en nuestras manos. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Otras cosas eran los planes de Dios. Y entonces, mis hermanos, por eso les decía, el Señor no hace excepción de personas. Yo no podía decirle, Señor, pero yo soy un pastor, Señor. Yo te sirvo, Señor. Tú sabes lo que yo me esfuerzo, lo que yo hago, Señor. No, eso el Señor ni siquiera lo escucha, mis hermanos, como tal. Marcela entra a ese proceso, mis hermanos. Y el médico le dice, te tienes que hacer ecografías, salimos a urgencias, todo. Y todos sabemos que es el tiempo en urgencias. Y aún se mantienen estas dos cosas. Yo le decía al pastor Diego, ¿cómo debo orar? Me decía, ¿por qué, Miguel? Yo le decía, Señor, ¿cómo debo orar? Debo orar por la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es ese embarazo se siga allí estando, así será. Pero también tengo que orar por la voluntad de Dios, porque si el Señor no lo permite, así también será. Entonces, mis hermanos, pasé de un polo a otro polo, y solo estoy hablando mi parte. La pastora, yo creo que muy seguramente está allí en Villabetel con las mujeres y muy seguramente el Señor también la tiene allí dando ese testimonio. Mis hermanos, yo pasaba por el cuarto, mi esposa estaba totalmente aislada, y yo pasaba por el cuarto y yo decía, wow. Yo lo decía en mi corazón y por eso debemos tener mucho cuidado con lo que decimos en nuestro corazón. Yo miraba a mi esposa y yo le decía, Señor, pero ¿por qué un tiempo de bendición se me convirtió en un tiempo de enfermedad? Y nunca lo expresé con mis labios, pero ponchado, porque el Señor sabía lo que estaba pasando en mi corazón, en mis pensamientos. Entonces yo jamás lo hice verbal, lo hice oral, pero al Señor nadie le puede engañar. Yo veía a mi esposa y yo le decía, Señor, ¿por qué un tiempo de bendición se convirtió en un tiempo de enfermedad? Había queja en mí, muy seguramente. Yo le decía, pero ¿por qué, Señor, si
Si venía un tercer hijo, ¿por qué en vez de estar gozándonos, por qué ahora veo a mi esposa allí como triste, como abatida, como afligida, totalmente quebrantada? Entonces, mis hermanos, ahí nos damos cuenta de eso. Ahí nos damos cuenta de eso. Esa noche, mis hermanos, salió mi esposa, salió muy en la noche. Los médicos le dijeron, no hay nada que hacer. No se escucha, latido del corazón. Entonces, miren que yo por dentro, ahí estaba mi voluntad, pero estaba la voluntad de Dios. Entonces me decían, no se escucha el corazón. Entonces le dijeron, vas a hacer esto, vas a irte para la casa, te vas a tomar estas 2 pastillas y esto. Y mis hermanos, yo la acompañé ese día y la llevé hasta el cuarto y la acosté. Y había tremendo dolor en ella que yo no comprendía. A veces los esposos no comprendemos el dolor de nuestras esposas. Somos insensibles muchos a eso. Mis hermanos, pasó lo que tenía que pasar. Llegó un momento en que Marcela se levantó y dijo, no me aguanto más. Y los médicos le llaman un legrado. Y eso la quebrantó y la rompió. Y yo guardaba, ¿cómo me hago entender, mis hermanos? Yo lo que hacía era hacer de tripas corazón. Que ella no me viera quebrantado, para que ella no se quebrantara más. Pero yo guardaba silencio. Y mientras guardaba silencio, vienen estas 2 cosas que les decía. Se cierran nuestros ojos. Se cierra nuestro entendimiento. Se endurece nuestro corazón. Que yo le decía, sí, Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué, Señor? Y nos pasa a nosotros. Mis hermanos, pasa el proceso. Marcela tiene que estar todavía en reposo. Si usted no la ve es porque está en reposo. Si usted no la vio esos días es porque está en reposo. Si usted no la vio esos días, mis hermanos, es porque había una lucha en ella. Y era una lucha, mis hermanos, que yo no podía meter la mano y decirle, Marcela, claro que yo la podía levantar y yo oraba mucho por ella. Pero era algo que solo el Señor podía hacer en ella. En estos días, mis hermanos, no fue fácil. No fue fácil. Duramos mucho tiempo, o sea, Marcela muy quebrantada, yo la veía por ahí triste en ocasiones, pero seguíamos en oración y yo intentaba levantarla, vamos cielo, vamos, no te preocupes, ánimo. Sí es, el Señor sabe por qué hace las cosas. Mis hermanos, en estos días fuimos al médico, nuevamente para saber cómo estaba el proceso. Entonces el médico habla con Marcela y le dice, Marcela, siéntate, yo estaba ahí con ella. Y el médico dice, ¿por qué o para qué? Cuando el médico dice eso, wow. Yo dije, ahí está el Señor. ¿Por qué o para qué? Cuando la médico dijo esto, el Señor nos va a hablar a través de muchas cosas. Cuando el médico le dijo eso, yo dije, wow, debo cogerme fuerte. No sé si el médico conozca de Dios, pero sé que el Señor estaba hablando. El Señor dijo, el médico dijo, Marcela, el Señor te guardó. Ese embarazo colocaba en riesgo tu vida. Ese embarazo colocaba en riesgo la vida del bebé. El Señor te guardó. Entonces uno que podía decir, guardar silencio, porque se presentan 2 situaciones. Se presenta el quebrantamiento, porque sabemos que es Dios. Porque sabemos que es Dios cuando el médico le dice, ese embarazo iba a poner en riesgo tu vida, Marcela. Iba a poner en riesgo la vida del bebé. Le iba a atacarle, y se los voy a comentar así muy rápido, dijo, le iba a atacar su sistema nervioso central. Iba a atacar sus córneas. Entonces, ¿qué pasó allí? Que no comprendíamos, que no entendíamos, que podíamos ver como injusto lo que estaba pasando, pero no vimos al grande y temible Dios que está a nuestro lado, al grande y temible Dios que estaba haciendo, guardarla, protegerla,
cuidarla. Entonces miren, mis hermanos, que salimos del consultorio y yo le decía a Marce, ¿algo más? ¿Quieres algo más, Marce? ¿Ves la mano del Señor? ¿Ves lo poderosa que es la mano de Dios? ¿Ves el amor de Dios? Me decía, sí, Miguel, sí. Y le damos la gloria a Él, mis hermanos. Y el día que pasamos de eso, ese mismo día, mis hermanos, viene esta palabra a mi vida. Viene esta palabra a mi vida. Juan 13, versículo 7. Yo se lo quiero leer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que nosotros considerábamos como injusto, como, no sé, mis hermanos, como falta de consideración del Señor, el Señor lo tenía para vida y para vida abundante, para vida eterna, para que fuera testimonio. Y hoy, mis hermanos, Marcela se ha recuperado completamente. Está en Villa Betel. Tiene que seguir cuidándose, claro que sí. Pero el Señor la ha llevado en una avanzada tremenda, mis hermanos. Y yo le decía, Marce, no te quedes conmigo acá en Bogotá. Yo le decía, no, vete para Villa Betel. Vete para Villa Betel, Marce. Me decía, ¿pero por qué, Miguel, te quieres quedar este fin de semana soltero? Yo le decía, sí. Yo le decía, no, porque lo que el Señor hizo en ti, ese testimonio va a fortalecer a muchas más personas. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos eso. Lo que estamos pasando en este momento no lo entendemos. Pero mañana sí, mis hermanos. El pastor oraba mucho y decía el pastor cuando oraba por esta situación, solo la conocía el pastor Diego. El pastor me decía, Miguel, esta situación será de testimonio. Era lo único que repetía el pastor Diego, será de testimonio para muchos. Yo veo que es lo que quería hacer el Señor en cada uno de nosotros, mis hermanos. Absolutamente todo lo que hace el Señor, mis hermanos, tiene un para qué. El por qué no tiene que desaparecer de nuestros labios. Tiene que cambiarse por ese para qué, mis hermanos. Al Señor nada le sorprende, mis hermanos. Al Señor nada lo toma por sorpresa, mis hermanos. Él ya tiene planeada absolutamente toda nuestra vida. Y como Él la tiene planeada, nosotros ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Descansar absolutamente en Él. Descansar en Él. ¿De qué nos ha guardado el Señor? ¿De qué nos ha protegido Dios? ¿Por qué cerró esa puerta? ¿Por qué no abrió esa ventana del empleo? ¿Por qué nos apartó de ese hombre o de esa mujer? Porque Él lo sabe, mis hermanos. Porque Él lo sabe todo. Mis hermanos, todo tiene un propósito en el Señor. ¿Cuántas personas pueden estar pasando por una situación similar? El Señor es el que reconforta, mis hermanos, como tal. ¿Cuántas personas habrán llegado a Dios, a sus pies por situaciones difíciles? Por situaciones como muerte, como un accidente, como una enfermedad, mis hermanos. Entonces, ahí se cumple ese versículo 7 y lléveselo hoy en su corazón, porque el Señor lo puso en mi corazón. Llévese ese verso, mis hermanos, porque allí estamos comprendiendo todo lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Todo obra para bien, dice la palabra de Dios. Y esas palabras tienen que estar en nuestra mente y en el corazón de un cristiano que sea maduro. Y en eso estamos nosotros, en ese proceso, en madurar, en aceptar la voluntad de Dios. Mis hermanos, todo tiene un propósito. Acompáñeme allí a Mateo, capítulo 18. ¿Sí, Miguel? Sí. Y le damos la gloria a Él, mis hermanos. Y el día que pasamos de eso, ese mismo día, mis hermanos, viene esta palabra a mi vida. Viene esta palabra a mi vida. Juan 13, versículo 7. Yo se lo quiero leer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que nosotros considerábamos como injusto, como
no sé, mis hermanos, como falta de consideración del Señor. El Señor lo tenía para vida y para vida abundante, para vida eterna, para que fuera testimonio. Y hoy, mis hermanos, Marcela se ha recuperado completamente. Está en Villa Betel. Tiene que seguir cuidándose, claro que sí. Pero el Señor la ha llevado en una avanzada tremenda, mis hermanos. Y yo le decía, Marce, no te quedes conmigo acá en Bogotá. Yo le decía, no, vete para Villa Betel. Vete para Villa Betel, Marce. Me decía, pero ¿por qué, Miguel, te quieres quedar este fin de semana soltero? Yo le decía, sí. Yo le decía, no, porque lo que el Señor hizo en ti, ese testimonio va a fortalecer a muchas más personas. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos eso. Lo que estamos pasando en este momento no lo entendemos. Pero mañana sí, mis hermanos. El pastor oraba mucho y decía el pastor, cuando oraba por esta situación, solo la conocía el pastor Diego. El pastor me decía, Miguel, esta situación será de testimonio. Era lo único que repetía el pastor Diego, será de testimonio para muchos. Yo veo que es lo que quería hacer el Señor en cada uno de nosotros, mis hermanos. Absolutamente todo lo que hace el Señor, mis hermanos, tiene un para qué. El por qué no tiene que desaparecer de nuestros labios. Tiene que cambiarse por ese para qué, mis hermanos. Al Señor nada le sorprende, mis hermanos. Al Señor nada lo toma por sorpresa, mis hermanos. Él ya tiene planeada absolutamente toda nuestra vida. Y como Él la tiene planeada, nosotros ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Descansar absolutamente en Él. Descansar en Él. ¿De qué nos ha guardado el Señor? ¿De qué nos ha protegido Dios? ¿Por qué cerró esa puerta? ¿Por qué no abrió esa ventana del empleo? ¿Por qué nos apartó de ese hombre o de esa mujer? Porque Él lo sabe, mis hermanos. Porque Él lo sabe todo. Mis hermanos, todo tiene un propósito en el Señor. ¿Cuántas personas pueden estar pasando por una situación similar? El Señor es el que reconforta, mis hermanos, como tal. ¿Cuántas personas habrán llegado a Dios, a sus pies por situaciones difíciles? Por situaciones como muerte, como un accidente, como una enfermedad, mis hermanos. Entonces, ahí se cumple ese versículo 7 y lléveselo hoy en su corazón, porque el Señor lo puso en mi corazón. Llévese ese verso, mis hermanos, porque allí estamos comprendiendo todo lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Todo obra para bien, dice la palabra de Dios. Y esas palabras tienen que estar en nuestra mente y en el corazón de un cristiano que sea maduro. Y en eso estamos nosotros, en ese proceso, en madurar, en aceptar la voluntad de Dios. Mis hermanos, todo tiene un propósito. Acompáñenme allí a Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18, mis hermanos. Vaya conmigo al verso 6. Mateo 18, verso 6, mis hermanos. Ocasiones de caer, dice la palabra de Dios. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado al fuego. ¿Qué? Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echados en el infierno de fuego. Mis hermanos, ¿qué nos enseñan estos 2 versículos? Versículo 8 y versículo 9. En estos 2 versículos el Señor nos habla de que pasaremos por muchas cosas, mis hermanos. El Señor lo dice allí en el versículo 7. Vendrán, bendito Dios, te damos gracias, mi Señor, por ese tiempo, Dios. Perdona, Padre Santo. Perdona, Señor bendito Dios, si en algún momento salieron de nuestros labios ese por qué, Señor.
Perdona, Señor bendito Dios, si en algún momento, Padre Celestial, de nuestros labios salió la queja, mi Señor bendito Dios. Perdónanos, Padre. Hoy nos has traído a este lugar, Señor bendito Dios, para ver tu amor, para ver tu bondad, para ver tu misericordia, Señor amado Dios. Para ver, Señor amado Dios, que tú eres nuestro sustento y nuestra fortaleza. Y en este momento tú estás hablando a muchos corazones y a muchas circunstancias, amado Dios, a muchas situaciones, Señor. Y en este momento tú estás escuchando a tus hijos, a tu iglesia, Señor. En este momento, Señor, tú estás escuchando el quebranto, la súplica, Señor, la gratitud, Padre Celestial, de tus hijos, amado Dios. Todo obra para bien, Señor amado. Todo obra para bien, Señor. Gracias por quitar ese velo en nuestros ojos, Señor. Gracias por quitar ese velo en nuestro corazón, Señor. Gracias por mostrarnos, Padre Celestial, por mostrarnos, Señor, que tú estás allí. Que tú estás allí con nosotros, Señor amado. Y que tu perfecta voluntad siempre se hará, Señor amado Dios. Padre, que no haya más queja en nuestros labios, Señor. Que no haya más, Señor, murmuración, Señor. Que no haya más victimización en nuestros labios, Señor. Sino que haya gozo en nuestro corazón. Que ese gozo se refleje, Señor. Que ese gozo sea de testimonio, Padre Celestial. Todo lo que pasa en nuestras vidas tiene ese propósito en ti, Señor. Y llegaremos, Señor bendito Dios, allí a la meta, Señor, a donde tú nos quieres llevar, Señor. Permítenos seguir, Señor bendito Dios, aferrados a ti, Padre Celestial. Estos tiempos, amado Señor, es para aferrarnos más y más a ti, Señor. Estos tiempos, amado Señor, es para glorificarte, Señor. Estos tiempos es para abrir nuestros labios, Señor, y testificar, Dios, que tú tienes un propósito, Señor bendito Dios, en nuestras vidas y se cumplirá, Señor, porque es fiel el que promete, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Sigue hablando a tu iglesia, Señor. Sigue hablando a tus hijos, Dios. Sigue obrando en cada corazón, Señor. Sigue obrando en cada corazón que se humilla delante de ti, Señor. En cada quien que quiere abrir su corazón delante tuyo, Señor. Hoy es el tiempo, Padre Celestial. Jesús, ven, toma tu lugar. Jesús, ven y toma tu lugar. Señor Jesús, y ven y toma tu lugar. Señor, ven y toma tu lugar. Que tú eres bueno. Que tú eres bueno. No dejaremos de cantar, hasta que tomes tu Señor Jesús. Dejaremos orar Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. Tú tienes el control, Padre Celestial, sobre toda cosa, Señor amado Dios.
Si hay una cosa que debemos entender en este día es que estamos en tus manos, amado Señor. Todo tú lo has permitido con un propósito, Señor. Que cada día estemos más aferrados a ti, Señor. Firmes en ti, Padre Santo. Por eso hoy oramos, amado Señor, por tu iglesia, Padre Celestial. Oramos por cada mano que se levanta, Señor bendito Dios, delante tuyo. Esa petición que hay allí en su corazón, Señor. Oramos, Padre amado de la gloria, para que seas tú fortaleciendo cada vida, Señor amado Dios. Que seas tú fortaleciendo cada vida, Señor. Eres tú, Señor bendito Dios, que tiene la última palabra, Señor amado. Hoy quizás no estamos viendo, Señor bendito Dios, pero mañana sí. Esa es la promesa, Padre Celestial. Y eso que tú en nuestras vidas, Señor, eso que tú estás haciendo en este mismo instante en nuestras vidas, Señor amado, será de testimonio, Señor amado Dios. Será para fortalecer, Señor bendito Dios. Será para compartir, Señor bendito Dios. Amado Señor, tu gloria, Padre amado, mi bendito Dios, lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, amado Señor, te damos en esta mañana, Dios. Yo te invito a que levantes tus manos. Toda petición allí en nuestro corazón, hoy la presentamos delante de ti, Padre Celestial. No es nuestra voluntad, Señor bendito Dios, sino la tuya, Señor bendito Dios. Enséñanos, bendito Dios, para que cada día esto esté en nuestro corazón. Es tu voluntad, Padre Celestial. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, mi Señor. En eso descansamos, Padre Celestial. Toda petición de tu casa, de tus hijos, de tu iglesia, mi Señor, hoy la presentamos delante tuyo, Señor. Descansamos, amado Señor, en ti, Señor. Descansamos en ti, Señor, bendito Dios. Tú tienes el control de nuestros tiempos, Padre Celestial. Tú tienes el control de nuestra familia, de nuestro hogar, Señor, de nuestro matrimonio, Señor, bendito Dios, de nuestras generaciones,